En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Esdras. Yo, Esdras, al llegar la hora de mi ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados, me postré de rodillas, levanté las manos al Señor mi Dios y le dije: Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo, y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy, hemos pecado gravemente, y por nuestros pecados nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes en manos de reyes extranjeros para que nos maten, nos destierren, nos saqueen y nos insulten, como sucede el presente. Pero ahora, Señor Dios nuestro, te has compadecido de nosotros un momento y nos has dejado algunos sobrevivientes que se han refugiado en tu lugar santo. Tú, Dios nuestro, has iluminado nuestros ojos y nos has reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud. Porque éramos esclavos, porque tú no nos abandonaste en nuestra esclavitud, sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia, para que nos perdonaran la vida y pudiéramos levantar tu templo y restaurar sus ruinas, y tuviéramos así un refugio en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos y les dijo: No lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Muy bien, estamos leyendo este libro de Esdras, un poquito para que se ubiquen. Esdras es el libro que se lee, o que se escribe, o que narra lo que sucede después del pueblo, o sea, lo que sucede después del cautiverio del pueblo. Cuando el pueblo estaba preso en Babilonia, de pronto algunos no saben un poco de historia de esta parte de la Biblia, pero Israel, el pueblo de Israel, fue deportado a Babilonia, fueron llevados allá, y entonces por mucho tiempo estuvieron por fuera de su tierra. Cuando ya los soltaron, los dejaron venir, Ciro, rey de Persia, fue el que ganó la batalla contra los babilónicos y soltó al pueblo de Israel. Cuando ya los dejaron venir a la casa, encontraron todo en ruinas, encontraron todo caído, encontraron realmente una tierra que habían dejado tan rica y tan buena, la encontraron muy desolada. Entonces eso es lo que pasa en la primera lectura. En la primera lectura lo que nos está narrando Esdras es: llegamos y nos lamentamos por lo que vimos, pero que también sabemos que no lo merecemos, porque nuestros pecados han provocado esto. Nos hemos olvidado de ti, no hemos tenido en cuenta la alianza. Entonces, claro, caímos en todo este tiempo de perturbación y de maldad. Entonces, Esdras está reconociendo, ¿sí? Esdras está reconociendo de que esto que está pasando es culpa de él. Sí, esto que está pasando es culpa en el sentido de que, de él no, de todos. En el sentido de que como ellos descuidaron la alianza, como ellos ya no estaban con Dios, entonces ellos pensaban que Dios los estaba castigando. Yo diría mejor, es una consecuencia, ¿sí? Es una consecuencia de los actos, ¿sí?, que ellos estaban haciendo. Pero que obviamente en este libro se cuenta la tristeza. O sea, ¿qué pasa con nuestras vidas? ¿Y qué pasa con eso? Yo consideraría de que muchas veces somos ese pueblo de Israel que se levanta de las ruinas y que a veces como con mucha tristeza uno ve como, Dios mío, ¿en qué caí? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que sentirnos mal
porque caímos en un pecado muy grave y porque de pronto nuestros actos hicieron que se olvidara de todo. Entonces yo pensaría que es bien importante, ¿sí? Yo pensaría de que es muy importante de que reaccionemos, que estamos a tiempo y no caigamos, no caigamos ahí, no caigamos en ese pecado que después nos va a hacer sentir triste, después nos va a sentir mal, ¿sí? Y entonces es ahí donde dice, ¿para qué? O sea, después de mucho disfrutar, digámoslo en este sentido, de mucho caer en el fango, en el fondo, y después al tocar ese fondo nos vamos a sentir tan mal. Al principio pensamos que estamos disfrutando, pero después cuando nos desportemos nos vamos a dar cuenta de que no estamos disfrutando, ¿sí? Sino de que realmente estamos siendo engañados. ¿Engañados por qué? Porque estamos descuidando la ley y vamos directo al fango, vamos directo al olvido. Muchas veces en nuestra vida hemos tocado ese tipo de fondos. La gran enseñanza de hoy es, si estás cometiendo un error, si consideras que no estás en los caminos del Señor, entonces de una vez recupérate. O sea, de una vez empieza por convertirte. ¿Qué significa por convertirte? Reacciona, recapacita y vuelve al lado de Dios. No esperes estar en el fondo, ¿sí? No esperes estar ahí como hasta el final, sino que realmente de una vez diga, yo me voy a arrepentir, yo voy a volver a empezar, ¿sí? Yo voy a salir de este agujero. Y se los insisto, o sea, no esperemos que toquemos el fondo, porque a veces cuando tocamos el fondo después nos sentimos tan mal, yo por qué lo hice, yo no debía hacerlo, ¿sí? Entonces no esperemos tocar ese fondo, hagámoslo de una vez, Y lo otro es, en el Evangelio Jesucristo los manda precisamente a evangelizar a esos lugares donde necesitan de esa palabra, y dicen, quédense ahí hasta donde se vayan para otro pueblo, o si no lo reciben, sacúdanse en polvo y váyanse para otro lado. Yo diría eso, tú que estás necesitado de una palabra, recibe esta palabra, recíbela hoy, seguramente esta palabra es para ti. Recíbela, ponla en práctica, ¿sí? No permitas que el Señor trabaje en vano, al contrario, que realmente el trabajo que estamos haciendo hoy caiga en esa tierra buena, caiga en esa tierra que dé fruto. Por eso escuchemos la voz del Señor. Cualquier realidad que estés pasando en este momento, cualquier acto que no sea muy bueno, que esté atentando contra tu felicidad, contra tu familia, contra tu bienestar, reacciona. No esperes estar en ruinas, no esperes estar ya con todo perdido. Recapacita ahora. Y hoy es el día que te puedes levantar, hoy es el día en que puedes volver a empezar, independientemente en el fango donde estés o como estés yendo hacia el fondo. Pero que de todas maneras el Señor te va a recibir. Entonces, a la luz de Esdras, esa sería la gran enseñanza. Y a la luz del Evangelio, el Señor siempre manda discípulos a que prediquen, escuchémoslo y pidamos que también a nosotros nos ayude a ser diferentes y a que nosotros nos ayude a configurarnos siempre con Él. Y permitamos también que podamos recibir esa palabra y esa palabra que viene de Dios. Así que en este día tan especial te hablo a ti que pasas por una situación difícil, que estás alejado de Dios, que hace días no vas a la Eucaristía o que quizás no oras, o sea, no te estás acordando de Dios. Cuidado, porque vas para la destrucción y te va a doler. Por eso es el día que te levantes y recapacites, mejora tu genio, mejora tu manera de vivir, mejora tu manera de pensar, sé más positivo, conserva la paz, conserva la calma, que tu cuerpo refleje de que estás con Dios, es un Dios que te salva y es un Dios que te llama. Hoy es el día en que el Señor nos anuncia a todos una salvación, pero nos pide que nos salgamos del mal que estamos haciendo, que nos levantemos de las ruinas y que escuchemos los mensajeros que Él nos envía para sacarnos de ahí y para darnos ánimo y esperanza. Ahora vamos a escuchar el video de la Biblia de hoy,
que se llama Cómo orar con la Biblia. Escuchémoslo. ¿Quieres saber cómo orar con la Biblia y descubrir cuáles son sus beneficios? Hoy vamos a hablar de eso, aquí, ahora. Te voy a compartir 3 maneras en las que puedes orar con la Biblia, que son la manera verbal, la manera mental y la lección divina. En ese mismo orden van aumentando en el tiempo y la dedicación que cada manera de orar requiere, pero no dependen de tu conocimiento de la Biblia o de tu madurez espiritual. O sea que puedes usar cualquiera de las 3. Pero si quieres saltar a una en particular, te voy a dejar el tiempo en que cada una inicia aquí, y la lección divina la voy a dejar para otro video aparte. Te voy a dejar los links debajo en la descripción. Todos queremos encontrar un método para orar con la Biblia porque hemos experimentado la dificultad que tiene manejarla. Pero lo más importante no es el método, sino que encuentres una motivación para hacerlo. Cuando uno está motivado, uno mismo va descubriendo o se inventa múltiples formas de hacer lo que quiere. Pero sin motivación es muy probable que tus deseos y buenas intenciones de orar con la Biblia se queden en nada. Algo que puede motivarte a hacerlo es conocer los beneficios que te da orar y familiarizarte con la palabra de Dios. Hay 3 ideas mal concebidas sobre la Biblia que nos quitan la motivación para orar con ella. La primera es que como esto es un libro y es grande, pensamos que esto es como para académicos, para estudiarlo, y que solo la gente muy preparada y religiosa lo puede entender. Todo eso es verdad si quieres sacar un doctorado en estudios bíblicos, pero si lo que quieres es orar con la Biblia, nada de eso hace falta. Dios prometió que Él escucharía la oración de todo el que se acuerde de Él sin ponerle requisitos. La segunda idea es que pensamos que para orar con la Biblia hay que tener fe, pero esto lo hemos entendido totalmente al revés, porque la Biblia dice que la fe viene por la escucha de la palabra de Jesús. O sea que si no estás orando con la Biblia porque crees que no tienes fe, estás pensando mal. Lo correcto es que ores con la Biblia para que entonces se te conceda la fe o se te aumente la que ya tienes. La tercera mala concepción que tenemos es que la Biblia es solo para formarnos la mente, instruirnos para que sepamos cómo actuar. Y esto es una limitación horrible de lo que puede hacer la palabra de Dios. Esto es solo un aspecto, aunque sea muy importante, de todo lo que puede hacer la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra tiene un poder intrínseco capaz de afectar el ámbito espiritual y el ambiente material que te rodea cuando es proclamada. Dios nos ha dado su palabra para transmitirnos vida, gozo, sanación, liberación, santidad, y todo eso ella misma tiene la capacidad de engendrarlo en ti. La Biblia está llena de ejemplos de esto. Cuando el exterminador hacía estragos en el pueblo de Israel, Aarón lo contrarrestó y lo venció proclamando las sagradas escrituras. Cuando el pueblo fue mordido por serpientes, la proclamación de la palabra lo sanó. Y dice la Biblia, no lo sanó ni hierba ni ungüento, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana. Incluso en misa decimos cada día, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y quizás has tenido la oportunidad de ver en algún retiro que al orar hay algunas manifestaciones extrañas, y las personas que están entrenadas para manejar estos casos toman a las personas a quienes le ha pasado esto y no solo oran por ellas, sino que lo hacen proclamando en alto pasajes de la palabra de Dios lleno de poder que les dan autoridad. En la Iglesia Católica nuestros obispos tienen milenios haciendo exorcismos de esta manera. Todo este poder creador, sanador y libertador está disponible para ti al orar con la palabra de Dios. Entonces veamos 2 maneras prácticas de cómo orar con ella. La primera es la manera verbal. Con esta manera lo que haces es disponerte a tener un momento de oración. Elige un lugar donde estés preferiblemente solo y con un gesto interno o externo como persignarte o arrodillarte, le dices al Señor que quieres pasarte un tiempo con Él. Luego tomas una oración de la Biblia y la lees en voz alta. El libro de los Salmos tiene 150 capítulos que son oraciones distintas que te pueden servir.
Pero en los demás libros, en casi todos ellos, vas a encontrar oraciones que también puedes usar. Al usar una oración que ya es palabra de Dios, no solo le estás expresando algo a Dios, sino que ahí mismo está contenida su respuesta. Mucha gente no usa este método por orgullo, porque creen que necesitan algo más avanzado o lo menosprecian, pero la verdad es que la palabra de Dios orada así en voz alta puede cambiar tus emociones y puede cambiar las realidades no solo dentro de ti, sino a tu alrededor. Así que si no lo estás haciendo y no estás orando con la Biblia, te invito a que humildemente tomes este método y empieces con él, y ya verás cómo poco a poco podrás ir avanzando a otras maneras de orar. Esta manera es excelente para empezar a familiarizarte con la Biblia e incluso para memorizarla. Si oras en voz alta con un salmo distintos días durante varias semanas, pronto te vas a dar cuenta que ya te lo sabes de memoria, por más mala memoria que tú creas que tienes. Esto es uno de los beneficios misteriosos que tiene la palabra de Dios. Otro beneficio de la oración verbal es que si eres de los que empieza a orar e inmediatamente se distrae y empiezas a pensar en otras cosas, cuando oras en voz alta esto se soluciona. Pero hay que reconocer que esta manera tiene sus limitaciones. Por ejemplo, puede ser que te dé vergüenza que alguien te vaya a escuchar orando en voz alta, que haya más personas donde estás y no las quieras molestar, o que sencillamente prefieras tener un poquito de oración más íntima. Para eso existe la siguiente manera. La segunda es la manera mental. Esta es mi forma preferida de orar con la Biblia porque es una especie de instrucción, oración al estilo libre. La idea es recogerte en silencio, ponerte en presencia del Señor y pedirle a Él que te lleve a cualquier pasaje que Él quiera de la Biblia. Te quedas un momento en silencio esperando que te llegue a la mente cualquier pasaje, y cuando te llegue vas a la Biblia, lo buscas y lo lees. Regularmente lo que pasa es que te llega una emoción, una idea, una palabra como amor, misericordia, paternidad, conversión. Entonces vas con cualquier herramienta que tengas y buscas los pasajes en la Biblia donde se habla de eso, ya sea con una app, con el índice que está detrás de tus Biblias impresas, con un buscador online o con un diccionario bíblico. Una vez tienes el pasaje, el único objetivo de esta manera de orar es leerlo y escudriñarlo para que el Señor te muestre todas las cosas nuevas que Él quiere decirte con este texto. Con esta manera lo que haces es entrar en un mar inagotable de revelación. La idea es conocer el verdadero rostro de Dios, conocer su carácter, lo que Él piensa, lo que Él siente, sus emociones, sus planes, lo que hay en su corazón. Esta manera no se trata de ti, sino de Él, de conocerlo a Él. Aquí no hay peticiones, ni alabanzas, ni momentos de meditación. La idea es sacarle todo lo que puedas al texto. Y una vez creas que ya tienes suficiente, te recoges, das gracias y terminas. Y ni se diga del material en abundancia que vas a sacar de aquí como temas para predicar y evangelizar. Cuando te toque, que te tocará. Que tu oración con la Biblia haga que tu vida sea reengendrada por el germen incorruptible de la palabra de Dios. Que el Señor te conceda su claridad, que a tu alrededor todo fructifique y que lo que no has recibido llegue a ser por la palabra de Dios, que todo lo llama para que sea creado. Que Dios te bendiga. Muy bien, ahí tenemos entonces ese audio, me parece bien bonito, sobre la oración, cómo orar con la palabra de Dios, para que también lo tengamos presente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.